¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas a todos. Muchas gracias, Nerdearla, por la oportunidad de estar aquí hoy. Y pues gracias a ustedes por estar aquí en esta presentación. Y bueno, las deudas. Díganme, ¿quién de ustedes no sufre con las deudas? ¿Alguno? Todos sufrimos, ¿verdad? Aquellos que no levantan la mano, ¿cómo le hacen? Ahora sí, pues bueno, la deuda, pues como sabemos, es algo que se debe y que se tiene que pagar. Y si no la pagamos, se empieza a acumular interés sobre interés sobre interés. Ya ven que cada mes nos llega esa cuenta que dice hay que pagar para no generar intereses. Y si esos intereses empiezan a generar, al siguiente mes tenemos que pagar más y más y más. Lo mismo ocurre con el código. Si al código no corregimos aquello que le estamos dejando mucho atrás con códigos malos, code smells, entonces eso se empieza a hacer una pequeña bolita de nieve que poco a poco va creciendo y cuando nos demos cuenta ya es demasiado tarde y tenemos que enfrentarnos a una refactorización pues de un código muy grande. Hay una regla muy importante en el mundo de la programación que siempre dicen, si funciona, no lo toques. ¿Y creen que eso es correcto del todo? Aquí hay un problema. Verán, ya lo viví, me dijeron, bueno, tenemos un sistema, necesitamos que le eches un ojo, este sistema pues ya funciona, solamente necesitamos algunas funcionalidades nuevas. Yo vi ese código y madre de Dios, no sé cómo le hacía para funcionar, porque tenía métodos pues que estaban muy mal escritos, la verdad la legibilidad era horrible y cuando yo le pregunté a la persona que lo desarrolló, oye, pues, ¿cómo lo desarrollaste? Me dijo, pues, la verdad, no sé. Yo nada más lo hice y, pues, me salió y ahí lo dejé. Entonces, pues, lo que les digo, o sea, si funciona, no lo toques, pues, no siempre es correcto, porque estamos dejando esa deudita ahí, y se va creciendo, y cuando alguien tenga que darle mantenimiento, pues, entonces, ahí va a haber problemas. Y, bueno, la deuda técnica, pues, tiene pues cuatro tipos. Tenemos la prudente y deliberada, que es cuando el desarrollador pues sabe lo que está haciendo, por tiempos de entrega, pues él dice, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlo, que tenga algunos errores, no hay problema, y ya después de que entreguemos, pues ya refactorizamos y lo arreglamos. También está la imprudente y deliberada, que esta ocurre cuando el desarrollador está, ahora sí, desarrollando, sabe que está haciendo las cosas mal y el problema es que no tiene ningún plan como para solucionar esta situación. Ahora, la prudente e inadvertida. Esta se da cuando, digamos, que ya tenemos unos 3 años que hicimos un proyecto y nos dicen, oye, pues necesitamos darle mantenimiento, ¿no? Entras a tu código y sorpresa, ¿qué ves? Tu código, pues sí, o sea, tiene sus detalles, lo habrás programado, puede estar bien, puede estar mal, pero te estás dando cuenta que pudiste hacerlo de una mejor manera. Y entonces empiezas a aplicar un plan para refactorizar y de esta manera la experiencia que ya has ganado con en tu tiempo de desarrollo, pues te sirve para solucionar esta deuda técnica. Y la peor de todas es la imprudente e inadvertida. Esta se da por desconocimiento del desarrollador. Ahora sí, díganme cuántos de ustedes no se han enfrentado a un proyecto nuevo en el cual no conocen las tecnologías, pero tienen que aprender sobre la marcha. ¿Todos? ¿Algunos han vivido con eso? Y es que aquí es donde más se da esta deuda técnica, porque el desarrollador tiene encima los tiempos de entrega, tiene la presión del equipo de que tiene que entregar y pues dice, no sé cómo hacerlo. Incluso muchos actualmente se van a GPT, agarran, descargan el código, lo copian, lo pegan, funciona, no sé por qué funcionó, pero ahí lo dejé y pues más adelante algo truena y no saben ni cómo arreglarlo. ¿Por qué? Porque no saben realmente que ellos están haciendo una deuda técnica. Entonces, bueno, ya cuando los intereses se comen el código, aquí quiero platicarles un poco más de una experiencia pues personal. Digamos, yo pues soy desarrollador, estudié una carrera en sistemas computacionales y en la escuela pues aprendí cosas como pues metodología de cascada, me enseñaron C,
Me enseñaron HTML, CSS, yo estaba bien feliz porque ya con eso dije, ya me puedo enfrentar al mundo real. También ya me dijeron, bueno, vamos a aprender bases de datos, me enseñaron en Access, ya tuve que pues aprender por mi cuenta MySQL, y bueno, resulta que salgo de la universidad, paso mi maestría y me tengo que enfrentar a proyectos y digo, bueno, con todo lo que aprendí, voy listo para estos desarrollos. Sorpresa, me ponen, bueno, vas a programar con Spring Boot, con Angular, con Postgres y con una metodología de Scrum. Y dices, y todo lo que yo aprendí en la escuela, pues, ¿para qué me sirvió, no? Pero entonces, es cuando empiezo a aprender sobre la marcha, y voy, pues ahora sí, desarrollando, y poco a poco, pues también, o sea, yo entrego, pero también caigo en ese problema de que, pues, así como lo voy desarrollando, quiero irlo corrigiendo, y esto también puede ser perjudicial, porque, bueno, está bien, hay que evitar la deuda técnica, pero primero, ahora sí, hay que hacer las cosas y ya después nos empezamos a refactorizar. Que sea la experiencia la que nos vaya dictando el cómo y en qué momento hay que refactorizar. Y bueno, ya se me abre la oportunidad de un nuevo proyecto. Me dice el encargado, el project manager, bueno, pues mira, es un sistemita sencillo, son unos formularios, tienen sus filtros, ¿cómo se llama? Estos filtros pues no les funciona cierta funcionalidad, necesitamos que las corrijas. Entonces ya me muestran el sistema, ya lo veo, ahora como un usuario, ¿no? O sea, ya me dicen aquí tienes que hacer esto, tienen que ingresar a esta parte. Y yo, pues yo vi el formulario, dije, está sencillito, eso me lo aviento en un día. Voy a decirle que sean 3 para el Scrum. Entonces, pues ya me dan el acceso al repositorio, ya entro a ese repositorio, lo descargo el proyecto, me hago mi branch, yo bien feliz a programar, abro el código y madre de Dios, que el código estaba así como Bob Esponja. Ese código era un archivo que tenía 3000 líneas de código y cada ventana lo que hacía en este proyecto era copiaban toda la lógica, la pegaban en otra ventana y nada más cambiaban lo que necesitaban. Entonces, así se veía nuestro código, o sea, estaba cansado porque el pobre código hacía todo. Y ya ni les digo el pobre desarrollador que tenía que refactorizar, en este caso yo. Vi el código, pues lo analicé lo más que pude, pues que también eso era monstruoso, o sea, tenía yo que estar buscando la parte que necesitaba entre cada archivo. Es como eso de buscando a Wall-E, nada más que aquí era pues las variables. Y pues ya lo entrego, le digo al manager, oye, pues revísalo, ¿no? Ya lo revisa, me dice, oye, pues es que pues aún te falta. Le digo, pues es que esto sería más sencillo si lo tuviéramos separado en pues diferentes componentes y cada uno se encargara de una parte. Y él me dijo, es que no necesitamos hacerlo por separado, así nos funciona y así te tienes que adaptar. Entonces, pues, ahora sí que fue un proceso largo en el que le explicaba el por qué era mejor refactorizar, hacerlo por separado. Al final, pues, sí me quisieron escuchar. Yo creo que los demás compañeros al final dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Tienes razón, mejor refactorizamos y arreglamos el código. Y ya se pudo ir arreglando. Y ya era mucho más fácil darle mantenimiento, porque la verdad, así como me lo vieron en un principio, pues era muy complicado de mantener. Todavía les dije yo, oye, pues dame acceso completo, me dices a un usuario que nada más tiene acceso a unas ventanas, ¿cómo voy a saber en cuáles puedo arreglar y en cuáles no? Bueno, ya se entrega este proyecto y se me abre una nueva posibilidad. Y me dicen, te toca un código interesante, el programador anterior, pues sabemos que terminó en malos términos aquí y se fue y pues dejó el código tirado de sorpresa y hay que entregarlo. Entonces, bueno, pues ya digo, bueno, está bien, yo le sigo, no hay problema. Entramos unos cuantos al proyecto, lo descargamos, lo abrimos, empezamos a ver ese código y ese código realmente estaba de miedo, ¿eh? Ese código para nosotros era un juego macabro. Lo veíamos y nos decía, quiero jugar un juego.
pues las variables en este código les voy a decir, estaba sí igual a true. Pues digo, pues es lógico, ¿no? Si digo que sí es igual a false, me truena hasta la cabeza. Entonces, había variables que era ja igual a un string vacío, x igual a un array vacío. No sabíamos ni siquiera qué hacía. Y una que nos encantó, y todavía a la fecha, cuando platico con mis compañeros, nos da risa, porque decía, curpado es igual a any. ¿Curpado es igual a any? Para empezar, ¿qué es curpado y por qué lo pone igual a any? Y bueno, o sea, no sabíamos qué hacía el código en sí, lo analizamos, nos dijo el manager, oye, pues tienen una semana para hacerlo. Pues ya lo analizamos, lo vimos, pasaron 2 días y me dice, ¿cómo van? La neta no le hemos avanzado nada, no le entendemos. Así que él se sentó con nosotros, dijo, ¿cuál es su opinión para poder resolver este problema? Ok, le dijimos, ¿sabes qué? Aquí no hay de otra, hay que hacer el código de ceros. Y la verdad, creo que nos tardamos menos en analizar el cómo lo íbamos a resolver que si hubiéramos intentado seguir con ese código. Porque ese código era totalmente ilegible. O sea, no solamente las variables estaban feas, los métodos no entendíamos ni qué hacían. Había métodos que se mandaban a llamar 2 veces y había métodos que nada más estaban declarados, pero nunca se mandaban a llamar. Había código que estaba ahí nada más y lo intentábamos comentar para ver qué pasaba y tronaba. Entonces, pues realmente pues fue muy complicado este proceso de un inicio. Ya cuando se nos dio la oportunidad de refactorizarlo, pues ya pudimos ver la luz y podemos superar este juego macabro. Y bueno, uno que creo que muchos hemos vivido, se van a sentir identificados con el trabajo de equipo. ¿Quién no le ha tocado trabajar en un equipo donde cada quien hace lo que quiere? ¿Todos? Bueno, el caso es que entré a un proyecto y me dicen, te vas a encargar de ciertos módulos. Y yo bien feliz haciendo mi modulito, lo arreglo, lo pruebo, funciona. La semana siguiente llego, hago mi pull, empiezo a hacer el código que me faltaba, lo ejecuto y truena. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando, no? Voy a ver mi código, ¿por qué truena? Si nada más agregué un comentario, ¿no? Resulta que los compañeros entraban al código, hacían modificaciones, ni siquiera explicaban el por qué lo hacían, simplemente iban, hacían su código, me comentaban código y ya pues a mí me tronaba. Y bueno, o sea, aquí la deuda se va generando porque si ustedes no tienen la comunicación adecuada con su equipo, pues realmente se van a dar estas situaciones en las que no sabemos ni por qué están pasando las cosas y tienes que estar adivinando quién hizo el cambio para así preguntarle el por qué. Afortunadamente, pues uso Git Lens y ahí me dice quién hizo el cambio y pues órale, me fui sobre él. Y ya con el manager, pues la culpa es de él, mía no. Entonces, pues se pudo resolver estos problemas. Claro que al chavo creo que lo movieron a otro proyecto, pero pues sí, la verdad es que el trabajo en equipo, cuando no hay comunicación, nos puede dar de las peores deudas técnicas, porque ni siquiera sabemos qué está pasando y cuando tenemos que revisar resulta que es porque alguien más le movió. Entonces, pues realmente, ¿cuál es el impacto de la deuda técnica? Pues bueno, pues tenemos retraso en las funcionalidades. Lo que teníamos previsto para hacerlo en 3 días, como les comenté con el primer caso, pues realmente lo tuve que extender a más de un mes porque llegó el momento en el que tuvimos que participar también en la refactorización de todo el proyecto y pues esa funcionalidad que nada más era hacer una búsqueda correcta con con los filtros, pues realmente se tuvo que extender para que fuera el componente de los filtros, el componente de las tablas, o sea, todo lo que correspondía a la ventana se tuviera que hacer por separado. Aparte, bueno, pues los costos del mantenimiento, pues se van, pues son mayores porque hay que desarrollarlo, tenemos que estar trabajando pues tiempo extra, es tiempo que no estaba contemplado y que pues hay que justificarlo de alguna manera. También, por ejemplo, el primer sistema pues no se puede escalar, porque si te dan cuenta lo único que están haciendo es copiar, pegar, pero eso no es escalable. O sea, como quise hacer una nueva funcionalidad, resulta que tenía que meterme a cada archivo y pues realmente no estábamos obteniendo ningún beneficio.
También hay una disminución en la moral del equipo, muchos de mis compañeros pues se fueron, renunciaron, y pues los que nos quedamos pues le tuvimos que dar el mantenimiento correspondiente, y aparte pues hay muchos riesgos de seguridad. Aparte de que también hay muchas personas impactadas en este proyecto. Primero, el equipo de desarrollo, porque pues tenemos que hacer horas extras, tenemos que apurarnos con tener la presión de una fecha de entrega. El jefe de proyecto, que es el que tiene que justificar el por qué estamos tardando más, y los gastos, aparte de que nos tiene que estar pagando el tiempo extra que estemos haciendo. Los clientes, porque pues tienen que estar esperando para que salga una versión estable y que puedan utilizar. Y pues lo peor, el usuario, que es el que tiene que estar lidiando con la falta de calidad del código. Entonces, ¿saben cómo nos vemos cuando estamos refactorizando un proyecto de esos que les platiqué? Así nos vemos. Así estamos todos los desarrollos cuando tenemos que refactorizar. Entonces, bueno, pues ¿cómo se paga la deuda técnica? Bueno, les quiero dejar esta frase que a mí me gusta, que dice: programar es el arte de decirle a otro humano lo que quieres que la computadora haga. Y es que el código debe de ser fácil de leer. Una cosa es que las variables sean entendibles, pero el código debe de ser igual que como tú platicas con alguien. Si tú platicas con otra persona, la otra persona te entiende y te puede responder tranquilamente, y así se hace una conversación que realmente es factible. Pero si tú le intentas hablar a alguien, a un hindú, a un chino, y ellos te responden en su idioma, pues vamos a quedar de ¿what? Entonces, por eso es que el desarrollar, pues también tiene su arte, y pues debe de ser lo más fluido posible. Y bueno, dicen, es un hechizo simple pero inquebrantable, ¿no? Hay que tener para desarrollar pues buenas prácticas en el desarrollo. No sé si ustedes han escuchado el término de buenas prácticas. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Bueno, ahorita lo hablaremos. Nombramiento claro, no usar palabras como culpado, no usar un sí igual a true. O sea, hay que hacer que el código sea legible. Y pues claro, yo sé que a muchos no les gustan, pero las pruebas es algo muy importante al momento de desarrollar. Nos puede ayudar a anticiparnos escenarios que ni siquiera habíamos previstos, porque siempre el desarrollador, ahora sí, el que desarrolla, tiene esa manía, bueno, no es manía, ya es algo psicológico, de que cada vez que hace una prueba manual, se va por el lado bonito, en el cual el que nosotros sabemos cómo debe de funcionar, y aunque nosotros le hagamos unas pruebas en el que según van a ser posibles errores, pues resulta que luego llega alguien con una mentalidad diferente, hace una prueba diferente, y resulta que nuestro código ya tronó. Y bueno, hablando sobre los principios de buenas prácticas, espero que alguien haya oído alguna vez de alguno de estos. El Dry, el Kiss, el Jacney y Solid. ¿Alguien ha escuchado alguno de ellos? ¿Sí los han escuchado? Ok, Dry, don't repeat yourself, no repitan código. Esto va para el primer proyecto en el que trabajé. Si ustedes ya desarrollaron un código y ese código agarran, lo copian y lo pegan en otra parte, deben empezar a considerar el que ese código puede estar mal. Si ustedes pueden mandarlo a llamar desde otro punto, entonces ahí ya hay una mejor forma de mejorar nuestro desarrollo de software. El Get It Simple Stupid. Ok, no nos dice que seamos estúpidos, simplemente stupid es un acrónimo de otros code smells. Pero lo que nos está diciendo es que busquemos soluciones sencillas. No por hacer más significa que va a estar mejor. Un código más limpio, más claro, es mucho mejor que un código extenso que no sabemos ni qué hace. El you aren't gonna need it, pues simplemente no implementes funcionalidades que no vais a utilizar. O sea, yo sé que muchos dicen, pues voy a dejar esta funcionalidad por si en algún momento la necesito. Si no la necesitas, no la dejes, no hace falta que esté ahí. Y bueno, Solid, que se divide en el principio de responsabilidad única, en Open Close, en el de sustitución del ISCOP, unas informes de segregación y inversión de dependencias. Responsabilidad única nos dice, por ejemplo, si nosotros tenemos una clase que se llama guardar archivo, esta clase solamente debe guardar archivo. No va a ser guardar archivo, pero también voy a mandar un correo y también voy a hacer una notificación. ¿Por qué? Porque eso lo podemos separar en otras clases. Cada clase debe hacer una y solo una acción. Open Close, nuestras clases deben estar cerradas para su modificación, pero abiertas para su extensión.
Por ejemplo, si tuviéramos una clase, no sé, armadura de Iron Man, podemos crear unas nuevas instancias de esta clase, por ejemplo, una armadura Hulkbuster, pero la clase original, la armadura, la Mark, la que sea, pues esa no se va a modificar, simplemente estamos extendiendo nuevas funcionalidades. El principio de sustitución de Liskop nos dice que podemos cambiar las interfaces que necesitemos. Por ejemplo, si yo tengo la clase armadura y tengo la clase armadura Hulkbuster y yo necesito trabajar con una armadura, puedo trabajar también con la armadura Hulkbuster. ¿Por qué? Porque es una instancia de la primera, así que no debe haber ningún problema. El de segregación de interfaces nos dice que no debemos utilizar cosas que no vayamos a utilizar. Por ejemplo, una interfaz superhéroe que diga trepar muros, lanzar telarañas, lanzar martillo, lanzar rayos, y yo creo una instancia Spider-Man, pues Spider-Man tendría que trepar, lanzar telarañas, pero también lanzar martillo, lanzar rayos, y pues Spider-Man no hace eso. Y inversión de dependencias nos dice que las clases de alto nivel no deben depender de las clases de bajo nivel. Por ejemplo, si yo tuviera una clase Avengers y esta depende de la clase Iron Man, Thor, Capitán América, y yo le quiero agregar una clase Bruja Escarlata, Doctor Strange, pues va a tronar porque tenemos que modificar la clase Vengadores, y como les dije, pues debe estar cerrada para su modificación. Entonces nosotros creamos una clase abstracta que sea Avenger, que pues ya instanciamos de aquí lo que es Capitán América, Iron Man, Bruja Escarlata, cualquier héroe, y nuestra clase Avengers va a depender de una clase Avenger, sin importar qué héroe sea. Y bueno, pues si un código limpio significa que son finanzas limpias. El tener un código limpio pues nos ayuda primero porque hay un menor esfuerzo para modificar, para hacer ese parchado del código que que se ha desarrollado. ¿Cómo se llama? Lo hacemos escalable. El código que ya tenemos pues, lo podemos ir aumentando, lo podemos llevar a otros niveles en los cuales pues ahora sí ¿cómo se llama? Pues podamos expandirlo. Va a tener una mayor velocidad de desarrollo. Así como en los otros ejemplos vieron que nos tardamos más, pues si un código limpio nos va a ayudar a que podamos acelerar ese proceso de desarrollo. Aparte, pues hay una reducción de deuda técnica y créanme que el equipo se los va a agradecer. Y bueno, pues al final de cuentas recuerden que el código que ustedes programen hoy es el código al que se van a enfrentar mañana. Es el tamaño de la deuda técnica que ustedes tendrán que enfrentar y es en el cómo se va a refactorizar. Todos nosotros tenemos el poder de desarrollar aplicaciones y que esas aplicaciones puedan ser ya sea muy complicadas o muy sencillas para el desarrollador del futuro. Sin importar que sean ustedes o sea alguien más, pues ustedes tienen ese poder y como dice el tío Ben, pues un gran poder es una gran responsabilidad. Así que chicos, muchas gracias por su atención. Súper, muchísimas gracias. Y pues llegó el momento de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestro speaker el día de hoy? Les conviene hacer una pregunta, les voy a decir. Muy claro todo. ¿Seguros? Se acaban de... Tu pregunta le puedes dar su... En el ejemplo que comentaste de empezar el código desde cero o seguir con el antiguo código, ¿hasta qué punto recomiendas decir ya no sigo este código? O sea, dejar el antiguo. ¿Sabes? Mira, aquí la decisión se vio con base en que el código definitivamente estuvo, o sea, en un nivel en el que no entendías, o sea, lo sometimos a un consenso entre el equipo y nadie logró entender el que hacía el código. Entonces, por eso es que se optó por hacer todo desde un principio. Aquí realmente lo que tienes que estar viendo es el nivel de complejidad que tiene el código. Si el código hasta cierto punto es mantenible y lo único que tienes que hacer es refactorizar, por ejemplo, dividir funcionalidades, hacer unos nuevos archivos, nuevos componentes, entonces pues no es tan grave el asunto. Pero si de plano ya el equipo no entiende por completo qué hace el código, yo creo que aquí sí ya hay un problema muy grande. Súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿Le pueden dar? Hola.
Bueno, ¿en qué punto dirías tú que es necesaria una refactorización de código? Bueno, yo recomiendo usar los principios SOLID o al menos algunos de los principios de buenas prácticas como un incentivo para ver tu código como una retrospectiva. Por ejemplo, si tú estás viendo que estás duplicando código y sabes que ese código lo puedes mandar a llamar, entonces pues ahí puedes considerar una refactorización. En sí, la refactorización no tiene que ser reconstruir el código por completo. Simplemente puede ser darle una mejora a tu código y que sea mucho más simple de mantener. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo solía utilizar archivos para mis servicios en un proyecto de Angular, ¿no? Y cada módulo tenía sus propios servicios. Después yo descubrí, ahora sí que con la experiencia trabajando en otros proyectos, que estos servicios yo podía crearme una variable global que recibiera el nombre del servicio y lo que iba a hacer, y de esa manera yo eliminé todos mis archivos de servicio y solamente tenía uno que recibía el nombre del servicio, la API, y ya solamente lo mandaba a llamar desde mis documentos. Entonces, pues te digo, o sea, no es tanto el que tengas que reconstruir por completo tu código, es una mejora que tú ves que puedes hacerle a tu código y que esta va a funcionar para que sea más mantenible. Súper. Tenemos una pregunta de los chicos que nos están viendo online y dice, ¿cuáles son los criterios que utilizas para decidir por qué parte de la deuda técnica empiezas a resolver? Ok, esta es muy interesante. Realmente, aquí cuando te das cuenta hasta qué punto el código está hecho, o sea, por ejemplo, si tú ves que es una deuda técnica, como lo comentaba, la imprudente, que es la más peligrosa de todas, ¿no? Cuando el usuario no sabe el por qué está ocurriendo, pues aquí es importante que nosotros veamos el cómo podemos darle ahora sí que esa refactorización, considerar, ¿sabes qué? Pues si esto se ve muy mal y realmente no le encontramos una manera de escalar el proyecto, entonces aquí se considera que debemos empezar a considerar el cómo refactorizarlo, el cómo darle pues un nuevo enfoque al proyecto, al código, y pues realmente con eso nos vamos basando en cómo ir decidiendo el grado de refactorización. Si vemos que la refactorización son cosas sencillas, pues no hay problema, incluso podemos hacer como que un storyline para decir, en cierto tiempo se va a dedicar a refactorizar este tipo de pruebas. Pero si vemos que es un código muy enredado, que sí requiere urgentemente la modificación porque está afectando a más de un módulo, entonces ahí es donde ya hay que considerar hacerlo de inmediato. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta del público por acá? ¿Le pueden dar el micrófono, por favor? Hace rato mencionabas que no vale la pena tal vez reescribir el código, sino refactorizarlo, pero ¿en qué punto sí sería viable reescribir totalmente el código? Ok, mira, es similar a la pregunta que hicieron hace rato. El código, cuando consideramos que de plano es mejor hacerlo de cero, es cuando descubrimos que el código está tan enredado entre sí que por más que intentemos separarlo en funciones, pues aún así tenemos que seguirle haciendo lo que decimos la talacha. Te voy a poner el ejemplo con este proyecto que hicimos. Lo separamos en diferentes archivos y aún así tratamos de separar las funcionalidades. El problema es que las funcionalidades dependían tanto de otras que al momento que nosotros refactorizábamos una parte, tronaba otra. Y la arreglábamos y lo probamos y tronaba otra. O sea, hacía un efecto dominó en el cual tú hiciste esa refactorización y lo que te está haciendo es más problema. Entonces es cuando dices, ¿sabes qué? Por más que le vayamos moviendo y tenemos que parchar otra cosa y tenemos que parchar otra cosa, mejor llegamos al punto en el que es mejor volver a hacer todo desde cero. Súper. Tenemos otra pregunta de los chicos que nos están viendo en línea y dice, ¿cómo se documenta la deuda técnica? Bueno, aquí lo que nosotros hacemos es pues ir haciendo hincapié en el nivel del problema que estamos teniendo. Si una deuda se está dando por temas de pues nombramientos,
pues nosotros así decimos, ¿sabes qué? Esta deuda hay que refactorizarla de manera de hacerla que sea más legible. Por ejemplo, esas variables que están declaradas como any, las podemos cambiar a que sean de algún tipo, ¿cómo se llama? De algún primitivo, ¿no? O sea, en vez de que sea no sé, tiene documento igual a true, lo podemos ir poniendo, tiene documento del tipo booleano igual a true. Entonces, todo eso es lo que vamos nosotros haciendo, pues, nuestra documentación, ¿sabes qué? Todo de esta manera nosotros podemos ir enfrentando la deuda técnica y la vamos a ir resolviendo con base en los principios de buenas prácticas que pues se fueron mencionando. Claro. Súper. ¿Alguna otra pregunta del público? No, ok. Bueno, tengo otra pregunta y dice, ¿cómo podemos identificar cuando estamos acumulando deuda técnica en un proyecto? Ok, aquí, bueno, esta va más de manera personal. Si tú te das cuenta que tu código, estás haciendo algo mal, a veces es por los tiempos de entrega, pero si tú te estás dando cuenta que tú puedes hacerlo mejor y decides no refactorizar en ese momento y más adelante te das cuenta de que que puedes seguir haciendo las cosas mejor y sigues sin refactorizar, entonces en este momento es cuando tú te estás dando cuenta que la deuda técnica está creciendo y se está volviendo un interés que tarde o temprano lo tienes que pagar. Y por eso es que cuando tú detectes algo, lo que haces es, pues, documento ese detalle que ese pequeño code smells que tengo en mi código y veo, ¿es necesario? ¿Puedo refactorizarlo en este momento o lo voy a refactorizar más adelante? ¿Cuál es el impacto que va a causar? Si lo arreglo ahorita, solucionará mis problemas. Si no lo arreglo ahorita, va a tener alguna afectación más grande. Entonces, con base en eso, uno decide en qué momento hacer el arreglo de la deuda técnica. Súper, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, sigo con las en línea. ¿Sí? ¿No? Ok. Tengo otra. ¿Cómo aplicar los principios SOLID en un proyecto existente que ya tiene mucha deuda técnica? Ok, bueno, los principios SOLID al final de cuentas son principios, no son reglas. Lo que nos sirve es para ver si nuestro código, pues hasta qué cierto punto es pues tiene esta problemática de la deuda técnica. La aplicación de los principios SOLID nos va a servir para que nuestras clases ver que vayan cumpliendo pues estos principios como tal. Por ejemplo, si nuestra clase hace más de una actividad, por ejemplo, la que les mencioné, la de guardar un registro, si vemos que nuestra clase guardar registro guarda, pero también manda un correo, pero también hace una notificación, pero hace otras cosas que no debe, entonces ahí es donde decimos, vamos a cambiar este método y vamos a hacer mejor un método que envíe notificación, un método que guarde, un método que haga un envío de correo. Entonces ahí es como vamos aplicando. Si vemos que hay alguna clase en la cual tenemos que modificar la clase cada vez que implementamos algo nuevo, entonces hay que considerar que esa clase solamente se dedique a hacer una cosa, buscar la manera de que ya no la podamos modificar y que sí podamos extenderla. Y bueno, más que nada, estos son la forma en la que nosotros podemos ir aplicando los principios, ahora sí, cada uno a estos proyectos para poder ir viendo que vaya reduciéndose la deuda técnica. Ok, súper. Y por último, la última pregunta, si es que nadie tiene alguna otra pregunta del público. ¿No? ¿Es posible eliminar la deuda técnica por completo o solo podemos reducirla? Solamente podemos reducirla. Bien lo dicen, la deuda técnica es inevitable. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tratemos de hacer nuestro proyecto de la mejor manera, siempre habrá una forma en la cual podamos refactorizarlo y hacerlo mucho mejor. Entonces, aunque uno piense, ya hice el proyecto definitivo, pues realmente la deuda técnica siempre va a estar ahí de una u otra manera. Súper, perfectísimo. Y creo que todavía tenemos como un minuto para otra súper rápido. ¿Cuáles son las principales consecuencias de no abordar la deuda técnica a tiempo? Tenemos como un minuto para contestarla. Que nuestro sistema va a ser muy difícil de mantener. Así como les dije, el primer proyecto, ese proyecto era muy difícil de darle seguimiento, entonces tuvimos que refactorizarlo todo por completo. Y entonces es volver a hacerlo casi, ¿no? Sí, impacta de plano en el proyecto y vuelve muy difícil el poder extenderlo. Y esto también yo creo que
va a alargar la vida de estar codeando un proyecto, ¿no? O sea, se va a Ajá. duplicar o triplicar el Exacto, se tiempo. vuelve muy difícil darle un seguimiento. El usuario pues puede estar batallando porque en lo que nosotros estamos arreglando, pues el usuario es el que se está enfrentando a los problemas o bugs que puede tener el desarrollo. Súper. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Démosle un aplauso a nuestro speaker. Ya.